Hola amigos, estamos aquí en Balneario Camboriú y quiero que me acompañen porque les voy a mostrar algunos precios de los hospedajes, de los hoteles, cómo son, lo que traen, si vale la pena, todo eso lo vamos a conocer el día de hoy, así que quédense hasta el final. Para conseguir hospedaje en Balneario Camboriú solamente debes entrar en internet, específicamente en Google Maps, y buscar los hoteles que te llamen la atención y allí vas a ver las puntuaciones de las personas. También los puedes contactar a través de WhatsApp y preguntar cuáles son los precios. En la mayoría de los hoteles la entrada es a partir de las 3 de la tarde y la salida al día siguiente a las 11 de la mañana. En este hotel yo pagué un valor de 130 reales. Este valor incluye aire acondicionado, televisión por cable, wifi, frigobar, agua caliente, el uso de la piscina y también incluye el desayuno, pero el desayuno es bastante básico. El mantenimiento de las piscinas en estos hoteles la hacen los días lunes y nosotros llegamos un día domingo, lo que quiere decir que la piscina se veía ya que estaba un poco sucia. Algunas instalaciones de este hotel se veían bastante descuidadas y un poco viejas, por lo menos los ascensores. En este caso vale la pena poner un poco más y quedarse en otro hotel. Pero si eres de las personas que solamente va a llegar a dormir, que fue nuestro caso porque solamente pasamos allí una noche, entonces está bien. Y este fue el primer hotel donde nos quedamos, que pasamos 3 días y 2 noches por un valor de 500 reales. Y luego nuevamente extendimos la estadía. Y aquí yo cometí un error porque dejé la tarjeta adentro para grabar desde el inicio cuando uno entra y después no podía abrir porque no tenía la tarjeta y tuve que ir a la recepción para que me dieran otra tarjeta para poder entrar. Aire acondicionado, con televisor, con lo que aquí le dicen frigobar. Aquí tiene los precios de algunas cosas, una Coca-Cola, pero no dice de cuánto litro, 8, un spray, la Brahma. Ah, bueno, porque aquí, ahí están las cositas. ¿Qué más? Trae esto, que son como que las reglas que uno tiene que seguir aquí. ¿Qué más? Ahora, rápidamente aquí, toalla, un edredoncito, una almohada tan chévere. Esto para llamar a la recepción, una lamparita que está fina. Está bien, usted, una cama individual, con su toallita, el espejo. El espejo, no me voy a poner más este vestido, porque este vestido, mira, ve, me hace de gorra, porque son rayas, me hace de ancha. Y yo llegué así súper destruida porque pasó de todo en ese viaje. Aquí otro espejito, mira, una lámpara de emergencia, unos jabones, que yo odio los jabones que dan aquí en los hoteles y me traen mi propio jabón. ¡Ay, mira qué lindo! Detalles. Ah, tiene secador. Y por último, que me faltó todo lo que yo me traje. Yo me traje un panetón. La vista es sin vista. No tiene vista. Este no tiene vista. Mañana les voy a mostrar las otras cosas que incluye este hotel por tan solo 100 dólares. Y ahora yo me voy a un buen baño, que miren cómo yo llegué. Y bueno, a ver, a salir, a conocer más, que ya yo he venido, ¿no? Pero para que ustedes conozcan conmigo más de Balneario Camboriú. Ay, a poner a cargar este teléfono que está. Y al siguiente día, amigos, apenas amaneció, nos vinimos para acá, para esta área del desayuno. No, mentira, eso creo yo que lo hicimos en los primeros hoteles que nos quedamos, específicamente cuando fuimos para Florianópolis, porque no sabíamos cómo era. Aunque la ventaja de venir temprano es que puedes conseguir más cosas, todo más arreglado, porque a medida que van llegando más personas o que hay más personas en el hotel, todo se va a ir acabando o van a ir haciendo desastre. En este viaje, ¿qué hicimos nosotros? Nos levantábamos bien relajados a las 9 de la mañana, íbamos a desayunar. Primero nos tomábamos un cafecito, Karin tomaba que sea un juguito y después esperamos un rato, nos levantábamos, comíamos otra cosa, después íbamos, nos sentábamos tranquilos y después íbamos y nos servíamos otra cosa y así pues no teníamos que preocuparnos prácticamente por el almuerzo porque ya habíamos desayunado, pero un buen desayuno porque como ustedes pueden ver aquí ponían de todo. Aquí hay frutas, aquí hay torta, aquí hay yogur, aquí hay café, hay jugos, hay avena, hay cereal, hay pedacitos de pizza, o sea, demasiadas cosas. Miren, yo me estaba haciendo un sándwich de queso amarillo, de bacon y de salami. Y esta fue otra cosa que me encantó de este hotel. Como ustedes saben, el clima al sur de Brasil es frío y el agua es fría.
pero aquí la piscina estaba climatizada. Y si no lo han notado, allá afuera estaba cayendo un palo de agua, pero nosotros ahí bañándonos bien tranquilos porque no podíamos desaprovechar estas vacaciones. Pero así como les digo una cosa, les digo otra. Esto es en temporada baja y estábamos yo y Karim y otras personas allá en el área de la piscina de los niños. Pero imagínense cuando empieza la temporada alta, o sea, me imagino que esto se pone full. Como ya les comenté, en este hotel nosotros extendimos la estadía, pero hicimos el checkout y nos cambiaron de habitación. Y no sé, yo creo que fue por la claridad, pero este cuarto me gustó más porque se veía como que más claro. Además de esto, tenía una mejor vista. Muchas personas me han preguntado, Vicky, ¿cuál es ese hotel en que tú te quedaste? Eso es imposible, eso es mentira. ¿Cómo es que tú vas a pagar ese valor? ¿Cómo es que te ofrecen tantas cosas? Amigos, vuelvo y les repito, lleven en consideración, como lo mencioné anteriormente, que este valor puede variar dependiendo de la temporada, porque aquí nosotros estamos prácticamente en temporada baja, aunque estemos en primavera, el clima suele ser un poco frío, entonces tal vez por eso baje los precios, pero si vienen para la temporada de verano, tal vez esté un poco más caro, por lo menos para esos meses de diciembre, de enero, de febrero, de marzo, puede que esté un poco más caro. De igual manera, ustedes siempre pueden preguntar e investigar por sus propios medios. Esta simplemente es mi experiencia y yo la estoy compartiendo con ustedes porque de verdad me gustaría que si tienen la oportunidad de conocer este lugar, lo hagan. Otra cosa que debes saber es que en las redes sociales o en los aplicativos de internet, los hoteles te ofrecen algo y después cuando llegas a ese lugar te dicen que está en mantenimiento. Por ejemplo, esto fue en el caso del sauna o en el caso del estacionamiento, que decía que incluía estacionamiento, pero cuando llegamos era un estacionamiento tercerizado, entonces el valor estaba fuera del precio que ya nos habían ofrecido. Pero de este hotel en específico nosotros disfrutamos bastante, la pasamos bien, desayunamos muy bien, aprovechamos. Entonces si uno se pone a sacar las cuentas, todas las cosas que nos ofrecía, por lo menos el desayuno, el gimnasio, la piscina climatizada, las vistas que tenía, es un lugar que de verdad yo les recomendaría, si tienen la oportunidad de venir a Balneario Camboriú, busquen este hotel porque me parece bastante bien en relación costo-beneficio. Un consejo que yo les voy a dar, que pienso ponerlo en práctica la próxima vez que me toque, es preguntar si las cosas que el hotel ofrece están en funcionamiento. Por ejemplo, si vas con niños, pregunta cuál es el horario de funcionamiento de la piscina, cuál es el horario del área de juegos. Solo eso, no hay nada más que decir porque yo disfruté bastante, la pasé muy bien y espero la próxima vez que vaya volver a buscar este hotel para pasar mis vacaciones aquí. Amigo, cualquier duda que tengas en relación a este video me lo puedes dejar en los comentarios que yo voy a responder. No olvides que me ayudas muchísimo dejando tu like y compartiendo este video. Yo soy Vicky en Brasil y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.